Sí, presidente, pues en nombre del Movimiento Mira, nosotros respaldamos integralmente lo que ha dicho el senador Alexander López. Nos parece que hay que, señor director del ICBF, doctor Zuluaga, hay que revisar bien la estrategia del gobierno. Hay una parte que es administrativa, como la política que ustedes tienen con la niñez en el país. La otra parte fundamental es la parte humana con las madres comunitarias, que es muy sensible y pues que a todos acá en el Congreso nos duele, y que pues el Congreso de la República se metió mucho en este tema. El Congreso de la República fue quien exigió que a las madres comunitarias no se les fuera a dejar desamparadas más tiempo, que se les escuchara, pero pues con la representante Gloria Estela Díaz, que ha hecho debates en la plenaria de la Cámara y que ha trabajado arduamente este tema, se ha puesto de presente que el bienestar familiar en muchas oportunidades ha dejado solas a las madres comunitarias del país. Y nos parece que, digamos, la forma como se ha llegado a este acuerdo no es lo mejor. Por eso incluso a estas alturas ni siquiera el paro se ha levantado, está suspendido. Pero todavía estamos en paro, entiendo yo. O sea, el paro no ha terminado. Digamos, lo que firmó el ministro del Interior la semana pasada y lo que usted firmó, doctor Zuluaga, que usted está apenas empezando, eso suspendió el paro, pero ni siquiera las madres comunitarias firmaron, porque ellas no se vieron reflejadas ahí en esa acta. Yo no entiendo ustedes por qué cambiaron las cosas. Pues las madres llevaron este documento, era un documento donde quedan incluidas todas ellas, donde se hablaba de unas condiciones que era lo justo, lo que también el ministro de Hacienda había dicho, y sin embargo pues ustedes sacaron otro documento, y en ese documento excluyeron a las madres sustitutas, a las tutoras, ni siquiera se comprometieron en una fecha para darles el contrato a término indefinido a ellas, porque dijeron que era a partir de enero, pero no dijeron que el 1 de enero. Entonces puede ser que el 30 o el 20 les firmen el contrato, pero ni siquiera quisieron dejar ahí por escrito que era el 1 de enero. Yo no entiendo por qué el gobierno actúa así. Pues ya el presidente Santos se había comprometido con el tema también. Esto viene de la Corte Constitucional. La Corte fue la que obligó al país a hacer esto. Ya luego el Congreso pues se lo tomó en serio y el presidente apoyó. Pero no entiendo yo por qué ni siquiera les colocan en el acuerdo que a partir del 1 de enero van a tener contrato a término indefinido. No entiendo cuál es el problema de hacer eso. No entiendo por qué tampoco les dieron claridad frente al tema de las sanciones, porque tengo denuncias de que, por ejemplo, en Villavicencio las están ya sancionando por el paro. El director seccional en Villavicencio ya está sancionando a las madres comunitarias. Entonces eso es un gran problema también que hay en el bienestar familiar, y es que los directores seccionales manejan el tema a su antojo y no hay control desde la dirección nacional. Yo les recomendaría que usted inmediatamente trate de fortalecer muchísimo el control en el bienestar familiar, porque hay ingobernabilidad y cada seccional es como una república independiente y las madres comunitarias son las que terminan sacrificadas, se les violan los derechos y se ven situaciones inhumanas respecto de las madres comunitarias y respecto de los niños, que ese es el centro del debate. De las madres comunitarias, por ejemplo, en Cúcuta hay una madre comunitaria que no ha recibido ningún tipo de apoyo y es una madre comunitaria que trabaja con una sola pierna. Y se ha pedido apoyo al gobierno y al bienestar familiar que la atiendan y no ha habido ningún tipo de ayuda. En estos días un hogar comunitario se quemó y la madre comunitaria pidió apoyo y bienestar familiar tampoco las escuchó. Y ahora se les toma a ellas como que
están haciendo un paro injusto, pero no se les considera, por ejemplo, el tema del subsidio de la vejez. Bueno, ya por lo menos se va a crear una comisión, pero con todo lo que se está planteando, de la forma como las van a vincular con las asociaciones, yo no sé por qué a ellas, que son como lo más débil, pero lo más fuerte de nuestra sociedad, se les maltrata, y son mujeres. No sé por qué el Estado se comporta así con ellas. Y todo lo que ellas hacen ha sido por la niñez colombiana. No entiendo por qué a lo más fuerte y lo más importante de nuestra sociedad no se le da todo el amparo y toda la protección, porque ustedes tenían que montarles un esquema paralelo de centros de desarrollo infantil, señor viceministro de Hacienda, porque diseñan esa política y les montan los centros de desarrollo infantil al lado de los hogares comunitarios, en vez de irse a la parte agraria, a lo rural, a lo semi-rural también, a instalar donde no hay hogares comunitarios, sino que les montaron la competencia fue para debilitarlas. No entiendo por qué se aprovechan de ellas, no sé por qué las siguen debilitando más, si ellas son fuertes y si a ellas les debemos tanto. Entonces yo creo que es muy insolidario de parte del Estado colombiano, y así el gobierno quiera decir que están con ellas y que ya les dieron su salario, pues les da el salario es porque la Corte ordenó. A la larga es eso, si la Corte Constitucional no da la orden, ellas estarían sin salario. Y al principio les dieron beca porque nunca les hablaron de contrato a término indefinido, fue con Alexander López, con Gloria Estela Díaz, también el doctor Ángel Custodio Cabrera, que han trabajado muchísimo por este tema, que se logró ya luego convertir esto en contrato a término indefinido y convertir esto en unas condiciones diferentes, pero a ellas les han dado duro. Y a mí me parece muy atrevido de parte del Estado colombiano, aunque pues a ellas fuerzas no les faltan, y para demostrarlo pues hicieron paro y siguen en paro. Pero el problema de un paro con ellas es que están de por medio los niños. Entonces los niños se ponen en una condición de vulnerabilidad. Y entonces ellas seguramente también por sentido de responsabilidad dicen, pues vamos a suspender el paro porque hay que atender a los niños. Y no los podemos dejar en el aire. Pero yo creo que el Estado colombiano sí debería ser mucho más considerado con ellas, como mujeres, por la labor que han hecho, por Colombia. Son cerca de 30 años trabajando en este país y no se merecen que el Estado colombiano les diseñe una política para aplastarlas con esos centros de desarrollo infantil que lo único que han hecho es discriminarlas, relegarlas, hacerles una competencia desleal, absorber la oferta de los niños, sacarlas a ellas amedrentadas y amenazadas, porque hay jefes de seccionales de bienestar familiar, doctor Zuluaga, que las han amenazado a ellas y las han hecho a la fuerza salirse de los hogares comunitarios para que pierdan sus derechos laborales. Y miles de madres se salieron de sus hogares comunitarios y se quedaron en el aire, sin ningún tipo de garantías, pero eso fue una política orquestada desde el mismo Estado, consentida por el bienestar familiar, que el bienestar familiar ha sido ajeno, el bienestar familiar se ha hecho el de la vista gorda, perdónenme la expresión, el bienestar familiar ha hecho como si no fuera con esa institución y ha dejado allá como si la política fuera desaparezcanlas, porque es que eso es clarísimo, que las madres comunitarias, si no es por el fallo de la Corte Constitucional, ellas no estarían hoy en día, que la Corte Constitucional fue la que puso el debate en la agenda pública y aquí el Congreso se solidarizó. Pero si no, este país ya no tendría hogares comunitarios porque querían era desaparecerlos. Y yo pues tenía aquí también las cifras que el senador Alexander López dio, pero es que es increíble que, por ejemplo, a los niños de esos centros de desarrollo infantil les inviertan anualmente 2.840.000 pesos, y a un niño del bienestar familiar 700, y a un niño de un hogar comunitario 740.000 pesos. ¿Qué es eso? Eso es una política para acabarlas, porque qué niño, qué padre de familia va a tener confiabilidad o va a querer llevar
a sus hijos a un hogar comunitario si apenas le están dando 740.000 pesos, en cambio si lo lleva al Centro de Desarrollo Infantil inviertan 2.840.000 pesos? Eso no se hace. ¿Por qué hacen eso así? Eso no lo hizo usted, doctor Zuluaga, pero yo le recomiendo de verdad que usted replantee eso. Yo le voy a pedir también al señor viceministro de Hacienda que hagan un COMPES o hagan alguna cosa. Nosotros aquí vamos a proponer también con una proposición de la comisión, pero que ustedes puede ser un COMPES para que ustedes igualen esto. Pero ¿cómo van a poner a competir a los centros de desarrollo infantil y ese programa de Cero a Siempre con el programa de hogares comunitarios? Eso no se hace. Ya llevan 30 años trabajando por Colombia, en vez de fortalecerlas, en vez de apoyarlas, de respaldarlas, una labor humanitaria, humana, de darles sus subsidios, de rodearlas. Entonces usted probablemente ahora nos va a contestar y nos va a decir, no, es que los centros de desarrollo infantil sí tienen una estrategia integral para los niños, en cambio allá las señoras no tienen estrategia integral. ¿Pero por qué no tienen estrategia integral? Pues porque pues integral en amor, porque eso es lo que ellas brindan, un corazón, un servicio, pero en vez de ustedes mandarles también como les van a mandar a los centros de desarrollo infantil, que les van a mandar profesionales de todo tipo, que en salud, que servicios de enfermería, que pedagogos, que de todo, porque a ellas no las respaldan, porque a ellas no las ayudan, porque a ellas les hacen eso, ellas no se merecen eso. Entonces yo lo que quiero destacar y reivindicar aquí es el sentido de solidaridad del Estado colombiano, porque el Estado colombiano le da duro a la gente, porque el Estado colombiano le da duro a sus mujeres, porque el Estado colombiano le da duro a sus madres, porque el Estado colombiano le da duro a la gente que aparentemente es débil, hasta que ellas tienen que salir a hacer paro y hasta que la Corte Constitucional las defiende. No, eso no se hace. A mí me parece muy mal hecho eso, desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano. Y eso es lo que ha pasado con este gobierno, que todo el mundo se le está levantando, y es a punta de paros y a punta de vías de hecho, como entonces el gobierno ya empieza a sensibilizarse. Eso no se hace. Entonces yo dejo mi protesta por ese comportamiento, y yo le invito a usted, doctor Zuluaga, que recapaciten con el señor ministro del Interior y a que le den todo el apoyo a las madres comunitarias en el tema del subsidio de vejez, que respalden los hogares comunitarios, que la inversión sea igual para los niños, porque no hay niños de primera o de segunda categoría en Colombia, y los niños en Colombia merecen todo el respeto. En la Constitución dice que sus derechos son prevalentes y tiene que ser igual en la estrategia Cero a Siempre e igual en hogares comunitarios. O si es que las quieren desaparecer, que nos digan de una vez si las quieren desaparecer, porque eso a jugar que como que sí, como que no, eso me parece que es un engaño y es una falta de respeto, que las traten así y que por los lados las empiecen como a debilitar y a ablandar y a engañar y como que nadie sepa para dónde vamos. No, pues yo creo que lo lógico es que vamos fuerte con los hogares comunitarios y entonces vamos con la estrategia de Cero a Siempre, como decía el senador López, donde no hay cobertura. Pero ¿por qué les vamos a hacer esa maldad? ¿Por qué las vamos a desplazar? ¿Por qué las vamos a discriminar? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el crimen que ellas han cometido? Eso me parece que deja mucho que pensar de la forma como el gobierno ha manejado estos temas. Entonces quiero, señor director de Bienestar Familiar, que sepa que aquí en el Congreso de la República nosotros no vamos a permitir que ellas las aplasten, ni que las humillen, ni que les den trato de tercera categoría, ni tampoco a los niños de Colombia que están en los hogares comunitarios los vayan a discriminar. Nosotros no vamos a aceptar ese tipo de discriminación con las políticas públicas. Le vamos a pedir, señor director, que usted controle, que usted organice un esquema, una política pública para trabajar por todos los niños de una manera igualitaria en todo el país, sea una estrategia, sea la otra, que apoye a las madres comunitarias, que las respalde, que les den las garantías, que las protejan, que les ayuden en la parte laboral, que no las persigan, que usted las defienda, que si hay directores seccionales que las están atropellando, pues usted los discipline, que ellas puedan denunciar, que ellas puedan contar con usted como un aliado, como una persona que sí las escucha y que no las está dejando solas.
Ese es el mensaje que le queremos enviar desde el Movimiento Mira, y también que en la comisión que se creó para el tema de subsidio de vejez se analice el tema de las madres sustitutas y de las madres tutoras. Nosotros tampoco vamos a permitir que a las madres sustitutas, a las madres tutoras, las vayan a dejar por fuera del beneficio. Es una violación al derecho a la igualdad. Entonces aquí pues hay un frente en el Congreso, señor director, y yo creo que de todas las bancadas, porque este fue un tema que se apoyó unánimemente desde el punto de vista presupuestal hasta el mismo gobierno, y nosotros estamos para rodearlo y para apoyarlo, para que usted controle, porque el planteamiento de la Contraloría es que no hay control y que los niños en este momento están más desnutridos que antes. Hace un año estaban mejor en nutrición y el año anterior estaban mejor en nutrición, ahora están peor. Entonces se necesita control del bienestar familiar y necesitamos un garante que sea usted, y nosotros aquí lo vamos a respaldar políticamente siempre que usted se guíe por un comportamiento de justicia social para con ellas. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para los honorables senadores. Agradecerles mucho la deferencia que tienen para conmigo permitirme intervenir en este importante debate de control político. Y simplemente, en el término de tiempo que usted me ha dado, decirle al doctor Zuluaga, a quien hoy conozco, que ojalá, doctor Zuluaga, usted sea una persona receptiva y abierta a las verdaderas y sentidas necesidades de las madres comunitarias. Yo quiero hacer énfasis en esto, doctor Zuluaga. Qué importante es lo que acaba de decir la doctora Olga Suárez, y va en el mismo sentido mi intervención. Es que usted tenga la posibilidad de hacer un recorrido a nivel nacional para evidenciar de manera directa la problemática que vive. Quiero decirle que infortunadamente lo que no se ha encontrado en el ICBF es un órgano que reciba y que atienda las necesidades, algunas más sentidas que otras, pero que serían de fácil solución. Eso no ha podido suceder. Lo que ha generado las protestas de las madres comunitarias en muchos lugares no es otra cosa que la falta de atención. Se perdió por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esa rectoría que debería existir. Y lo más grave es que perdida la rectoría, como bien lo dice el informe de la Contraloría General de la República, que se perdió el control, hay unos operadores, doctor Zuluaga, que están haciendo fiestas en Colombia con los recursos públicos, los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no hay control. No ha habido todavía un control. Se hizo un informe de auditoría de la vigencia 2012. Le quiero decir que lo que viene para la vigencia 2013 nos va a sorprender. Y yo lo invito para que usted empiece desde ya a tomar medidas. Muchas de las cosas que generaron la protesta, la indignación de las madres comunitarias, a pesar de que el paro hoy se levantó, doctor Prieto, no se han solucionado. Uno no entiende cómo hoy encuentra uno denuncias en el país. Vengo del departamento de Santander. Encontré a los municipios de Florida, Piedecuesta, Girón, madres comunitarias que denuncian que la beca y la bonificación que este Congreso les aprobó a partir del 1 de enero del 2013, llevan 3 meses sin pagárselas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, doctor Zuluaga? Y el director seccional dice, no tengo ni idea. En el caso de Florida Blanca, el argumento que nos dieron la directora del ICBF, porque tuvo la gallardía de asistir a una audiencia pública en la que estuvimos, es que hubo malos manejos, pero esos malos manejos están impactando a los niños, porque no les están dando para la comida, no les están dando las raciones. Pero también quiero decirle, doctor Zuluaga, y con todo respeto al senador Plinio Lano, a quien yo estimo y aprecio, decirle que sí se requiere que las madres comunitarias sean mostradas como víctimas, porque lo que han tenido que padecer y sufrir ha sido muy grande, y el temor empezó a dejar de sentirse, y ya por eso fue que muchas madres comunitarias decidieron salir a la calle, porque están cansadas de la intimidación, de la presión, de la persecución, y eso se podría evitar si hubiera una buena, repito, rectoría. Yo le quiero decir a usted, doctor Zuluaga, estoy muy preocupada, el tiempo no nos da. Hemos hecho este debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, aquí la Comisión Sexta, hay una proposición aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara. Y el tema, doctor Zuluaga, es que los operadores privados están haciendo lo que quieren con los recursos de la salud. Se volvió muy rentable montar un centro de desarrollo infantil, muy rentable,
y aquí hay intereses ocultos. Yo no estoy en desacuerdo con que se monten los CDI o que haya operadores privados, no, pero que si van a hacer las cosas las hagan bien. Y hay graves denuncias, doctor Zuluaga, graves denuncias, que yo quiero que tengamos el tiempo de mostrárselas a usted frente a lo que está pasando con los operadores, la forma como están dándole las minutas, las raciones, la forma como están manejando el tema de los elementos que les dan. Eso tiene usted que revisarlo, doctor Zuluaga, y decirle desde acá lo rodeamos. Pero empecemos por solucionar lo que produjo la protesta. Repito, ¿cómo es posible que a las madres comunitarias con el derecho ya asistido no les pague? Y también le dejo la reflexión frente al tema de madres sustitutas. El gobierno que tanto habla, que tanto dice, que las protege y las quiere, no hemos podido encontrar la respuesta razonable, el por qué a las madres sustitutas unilateralmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió quitarles la beca o la bonificación por 6 meses y dársela solamente a partir del mes de julio, cuando este Congreso en el artículo 36 en la reforma tributaria no hizo esa distinción. Y preocupados también, porque como bien lo denunciaba el senador Baena, ya estamos recibiendo denuncias. Usted se reunió el pasado viernes con las madres comunitarias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se dijo que no iban a haber retaliaciones ni descuentos en el tema de las raciones y las minutas entendibles, pero ya está habiendo denuncias de madres comunitarias porque ya están tomándose las represalias. Y aquí mi invitación a ustedes, que usted sea el que lidere el programa. Una institución que maneja más de 4 billones de pesos no puede estar al arbitrio de los que quieren hacer lo que quieren con los recursos. Si el interés superior del menor es la política del gobierno, debe entender que si no trata bien a las madres comunitarias, que son las que cuidan a los niños y lo han hecho durante tantos años, pues ahí vamos a descuidar a los niños y ya lo estamos haciendo. En el tema del subsidio a la vejez, y yo sí quisiera, señor doctor Zuluaga, que nos dijera cuándo nos empezamos a sentar a hablar del tema del subsidio a la vejez, porque esto no lo podemos seguir dilatando. Decreto 0605, madres comunitarias que se retiraron después del 16 de junio del 2011, son las que van a recibir el subsidio a la vejez en los términos en que está el decreto 605. Y yo le voy a hacer una pregunta y una reflexión y la invitación para que lo revise. ¿Y qué va a pasar con las madres comunitarias que se retiraron antes del 16 de junio del 2011? Que no son 100 ni 200, fueron muchas. Y las demandas que se le vienen al gobierno, al Estado colombiano, por el incumplimiento, por la presión. Lo dijo usted, doctor Plinio Lano, es una vergüenza, no tiene presentación que a las madres comunitarias las obliguen. Infinidad de veces hemos escuchado que no es obligatorio que las madres comunitarias hagan tránsito a los CDI, pero si usted va a las regiones va a escuchar el sinnúmero de casos donde las han obligado, donde las han presionado, y esas demandas no se van a hacer esperar. En el tema de contratos laborales está demostrado el contrato realidad, que se perjudicaron sus intereses, pero además de eso, que fueron sacadas del programa sin ningún debido proceso. Yo lo invito, doctor Zuluaga, y qué bueno, ojalá que usted, recién llegado, tenga una mentalidad diferente, y lo invito también para que sepa quién le habla al oído, porque cuando a uno le hablan bien al oído y uno escucha, y además de eso es presencial, va de primera mano y toma la información, seguramente las cosas van a salir mucho mejor. Gracias, doctor Zuluaga, y gracias, presidente.